Bueno, vamos a recordar lo que platicamos la semana pasada, la importancia de cómo creemos en Dios, cómo pensamos en Dios, y lo que cada uno tenía una opinión relacionada a Dios, unos que eran bondadosos, que era bueno, y todo lo que dijeron era correcto. Pero lo que Dios dejó para que nosotros conozcamos lo que Él quiere, en cuanto a su voluntad, dejó la Biblia. La Biblia se le llama también la palabra de Dios. La palabra de Dios es únicamente la expresión que Dios dejó para conocer, para que el hombre conozca lo que Él quiere que conozcamos de nosotros. Es decir, todo lo que la Biblia dice es verdad, sí, pero en la Biblia no está todo lo que Dios ha hecho, ni Jesucristo, porque sería un libro inacabable. Entonces, lo que dejó Dios en su palabra es suficiente para conocerlo como Salvador, como Dios creador y como Dios todopoderoso. Entonces, cuando alguien les diga que pueden conocer a Dios de otra manera que no sea a través de la Biblia, les está mintiendo. Cuando alguien les diga que la Biblia no es la palabra de Dios, les está mintiendo, porque seguramente no conoce las evidencias. Y la Biblia está llena de evidencias históricas, geográficas y demás. Entonces, la única forma que ahora yo quiero presentarles a Dios es a través de su palabra en Génesis, y yo les voy a leer un párrafo de Génesis y después vamos a ir explicándolo de qué se trata. Dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Bueno, dice Génesis 1:1, después de lo que leímos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todo lo que hay en el universo. Del agua, del sol, del mar, de las estrellas, de los cometas, de la luna, de los planetas. Y Dios los creó. Pero es importante que ustedes entiendan junto conmigo lo que dice aquí, que en el principio creó Dios. Es decir, que Dios estaba antes de la creación. Es decir, Dios existe desde siempre. Dios es eterno. Ustedes, seguramente muchos de ustedes ya no tienen abuelitos porque sus abuelitos murieron. Ellos nacieron, tuvieron su juventud y después murieron. Bueno, con Dios no sucede eso. Dios toda la vida, desde siempre ha existido. Una forma de que Dios se expresa a sí mismo es que se menciona como el Dios del yo soy, hablando de que no hay presente, ni pasado, ni futuro para Él. Pero sí hay un principio de la creación. Es decir, no siempre hubo un planeta Tierra, no siempre hubo un sol, no siempre hubo una luna. Y ese Dios lo creó. Y es una declaración muy bonita. ¿Por qué? Porque seguramente cuando ustedes crezcan, o a lo mejor ya habrán oído alguna vez que alguien les diga que Dios no existe. ¿Alguna vez ha dicho a alguien algo así? Que Dios no existe. ¿A ti? ¿Perdón? ¿Una señora? Una tuya, una amiga tuya no cree en Dios. ¿Y qué edad tiene tu amiga? 11 años. ¿Y es vecina tuya o va a la escuela? Ok, bueno, seguramente tu amiguita no conoce lo que la palabra de Dios dice, porque la Biblia dice que Dios existe. Y
esa va a ser una buena tarea para ti, empezar a explicarle que el cielo, las estrellas, todo eso, la única forma de explicar que exista es porque hay un Dios creador. Entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En la tierra estamos hablando de los árboles, el mar, los cerros, las montañas, todo lo que hay en la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto se lo explico muy sencillo. Cuando Dios crea las cosas, lo del el cielo y la tierra, mucha gente dice que lo creó de una forma mal hecha, por eso dice aquí desordenada y vacía, pero no es así. Lo que Dios empezó a hacer es una creación, y en esa creación lo que no tenía es que todavía no era habitable. Es como cuando ustedes han ido alguna vez a una casa nueva que nunca hayan estrenado, de algún amigo, de algún... ¿Tú has ido, hija? Bueno, esa casa ustedes pueden entrar y la van a ver bien bonita, nuevecita y recién pintada y todo, pero no está habitable. ¿Por qué? Porque hay que contratar la luz, hay que contratar el agua, hay que ponerle ventanas, hay que ponerle tazas de baño, regaderas, es decir, es una casa nueva, pero no habitable. Eso es lo que hace Dios en la creación. Dios empieza a crear y entonces le llama de una forma hermosa que dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y nos vamos a dar cuenta ahorita, conforme vamos avanzando, que Dios empieza a ordenar lo desordenado y a llenar lo vacío. Es decir, separa las aguas de lo seco, empieza a darle características a las plantas y empieza a haber vacío. Entonces ese vacío lo empieza a llenar con animales, empieza a llenarlo con las personas, bueno, en este caso con Adán y Eva solamente. Pero sí es importante entender, desordenada y vacía es donde Dios inicia a ordenar lo desordenado y a llenar lo vacío. Versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Miren, quizá ustedes ahorita llegan a su casa y prenden la luz, el switch de la luz, y la luz no les pregunta, ¿quieren que me prenda? No, ¿verdad? ¿Qué hace la luz? Se prende. ¿Qué está haciendo la luz? Está obedeciendo un comando, se llaman comandos, una programación que tiene tu enchufe, que en cuanto la prendes, o sea, hay una chispa y esa chispa hace que prenda el fuego. Así de sencillo. Con Dios no fue así. Con Dios ordenó que existiera la luz y la luz existió. La forma más bonita que se dice aquí en los originales es que la Biblia lo traduce como y dijo Dios, sea la luz. En el lenguaje original, como se dice es al revés. Le dice Dios, luz, sé. Y la luz obedeció. Así como cuando dice Mitzi, tu mamá, Mitzi, peínate. No te lo estoy pidiendo de favor, te lo estoy ordenando y te peinas. ¿Tú cómo te llamas? Joshua. Joshua, ponte tu ropa y te dan la orden y te la tienes que poner porque hay que irse de tu uniforme de la escuela. Entonces, así es como Dios hace las cosas. Dios ordena y entonces las cosas suceden. Por eso yo quiero que ustedes tengan en su mente bien claro que Dios es un Dios dueño de la tierra y que es creador. Y soberano. ¿Quién entiende qué significará soberano? ¿Qué entiendes por soberano tú? No, pero es por ahí. ¿Soberano qué significará? ¿Qué es líder? Que él no tiene que pedirle permiso a nadie para hacer nada. Es su soberanía. Él no tiene que entregarle cuentas a nadie. Él no tiene que voltear y decir, ¿me dan permiso? No, porque él es dueño de todo.
Y su soberanía es una característica que ustedes nunca deben de olvidar, igual que nosotros los adultos. Dios es tan soberano que Él nos dio la oportunidad de que naciéramos un día, y entonces nace un plan maravilloso en el cual empezamos a conocerle. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Me encanta porque dice, y vio Dios que la luz era buena. Aquí la palabra vio Dios que era buena es bien importante porque habla de utilidad. Era una luz útil. Dios no hace nada inútil. Dios no hace nada por hacerlo y después, bueno, déjeme lo corrijo y lo acomodo. Todo lo que hace Dios es perfecto. Y lo hace perfecto desde el inicio hasta el final. Entonces, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y esa parte me gusta mucho porque ordenó que hubiera luz, y entonces la luz fue. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Ahí es cuando Dios establece de forma para el hombre los ciclos de un día de 24 horas. Es decir, antes Dios será la luz. Bueno, ahora empieza a ordenar que la luz tenga un tiempo en cuanto al sol y en cuanto a la luna. Por supuesto que más adelante vemos que Dios crea el sol y la luna de forma separada, pero ahí establece que así va a funcionar. Luego dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Hace como 15 años se descubrió que en el centro de la Tierra hay muchísima agua. Y es increíble porque la Biblia dice que era como una masa de agua el planeta, y entonces Dios saca agua y hace lo que son las nubes, y empieza todo a hacer el sistema de mares y sistema de ríos, pero la fuente del agua sigue siendo interna en el centro de la tierra. Eso es increíble. Luego les voy a conseguir ese dato. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y así fue. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Me gusta porque mucha gente no sabe. Por ejemplo, ustedes cuando eran bebés empezaban a saber papá, mamá, porque sus papás le decían, ¿no? Quienes tengan hermanos chiquitos saben a qué me refiero, ¿no? Tú con tus primas, que se le decía papá y el niño le empezaban a decir papá y este es vaso, pero resulta que lo que nuestros papás nos enseñaban era algo que ya existía. Dios no. Dios creó el lenguaje. Y entonces él le puso a los cielos cielos, al mar mar, a la nube nube. Cuando quieran saber el origen de las palabras y del lenguaje es de Dios. Él fue el que creó el lenguaje. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos. Si alguien tiene una pregunta y me quiere preguntar algo, con mucha confianza, No quiero que se queden con ninguna duda, ¿no? Es preferible no avanzar mucho, pero que vayamos todos entendiendo. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y así fue. Fíjense qué curioso. No sé si nunca se han puesto a pensar, ya que vivimos aquí en Cabo San Lucas, ¿no se han dado cuenta que ustedes pueden caminar por la playa y el mar nunca se desborda? Eso es increíble. Esos límites, dicen los salmos, que Dios se los puso al mar. ¿Quién le enseñó al mar a no pasarse de ahí? Y esos límites son maravillosos. Por ejemplo, cuando ustedes estudien en la escuela se van a dar cuenta de que, por ejemplo, el sol, si estuviera más cerca de la Tierra, no habría vida en la Tierra, porque nos quemaríamos. Y si no estuviera tan lejos, si solo estuviera más lejos, no había tampoco vida. Exactamente. Porque estaría todo congelado. Exactamente. Es un equilibrio perfecto.
es majestuoso, ¿no? Dios en su soberanía permite que el sol esté ahí, exactamente donde está. Ya luego les platicaré un truco, no es un truco, un argumento científico bien sencillo pero muy bonito para explicar a los maestros, porque los maestros dicen que venimos del mono y todo ese tipo de situaciones. Y bueno, pues pues siempre díganle, ¿no? Bueno, si su abuelita acostumbraba a subirse a los árboles, pues era puro gusto de su abuelita, ¿no? No es que veniéramos del chango, ¿no? Dijo también el versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Otra vez, Dios da una orden, se cumple, le pone un nombre y ve que era bueno. Y ese es el proceso de Dios. Dios dice, hágase la luz, se hace la luz, esta obedece, Dios ve que es bueno y le pone nombre. Entonces, ese va a ser un proceso que toda la creación se va a ir llevando. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Fíjense qué curioso. Hierba que dé semilla. Árbol de fruto que dé fruto según su género. Que su semilla esté en él, sobre la tierra, y fue así. Ahorita van a ver un detalle interesante. Como podemos ver, Dios crea los árboles ya maduros, porque dice, produzca la tierra hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. O sea, los árboles que Dios crea ya eran árboles que podrían parecer viejos en apariencia, árboles maduros, y esa parte es muy interesante, porque más adelante vamos a ver, les voy a hacer una pregunta, a ver quién se pone, quién le atina. Versículo 10, cuando lleguemos a los animales. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. ¿Cuántas veces ustedes, quién conoce un huerto de aquí de ustedes? Un huerto. ¿Quién ha visto un árbol de mangos aquí en Cabo San Lucas? ¿Qué pasaría si van a ese árbol de mangos? ¿Tú de qué has visto árbol, hijo? ¿De manzanas? ¿De naranja? ¿De algún árbol que hayas visto? Pues que produzca frutos ninguno. ¿No? Pues sobre esta calle, Luisa, tu mamá que te asome, hay muchos árboles de mango por aquí sobre la Matamoros. Bueno, ¿qué pasaría si van a ese fruto de mango, se les antoja el mango, ya se les hizo agua a la boca, y resulta que cuando lo van a arrancar es una cebolla? ¿Eso sería normal? No. ¿Eso tendría sentido? No. Porque el mango, ¿qué tiene que dar? Mangos. El árbol de manzanas, ¿qué tiene que dar? Manzanas. Entonces, ¿por qué? Pero ahora yo les pregunto, ¿por qué? Porque el árbol es de manzanas. Y porque si plantaras un mango, no te va a dar otra cosa, te va a dar Ok, a ver. Porque un árbol de manzanas está hecho para dar manzanas, no puede dar otra cosa. Ese es su propósito, dar manzanas. Yo sí. Cerca, ¿por qué? Porque Dios lo creó. Porque Dios lo dijo. ¿Por qué el árbol de manzanas da manzanas? Porque lo ordenó Dios. ¿Y qué es lo que hace el árbol entonces? Obedece. Y esa parte es bien maravillosa, porque es así como Dios se manifiesta. Dios dice, hágase la luz, ¿y qué se hizo la noche? No, se hizo la luz. Sepárense las aguas, ¿y qué hicieron? ¿Se juntaron? No, se separaron. Dios es soberano, y lo que Dios pide en cuanto a su creación, así se hace. Entonces, ustedes deben de entender que la orden que Dios le dio al árbol de manzanas es que tú vas a dar manzanas, punto. Entonces no crean que nace un arbolito y ese arbolito agarra y dice, ahora, ¿y yo qué voy a hacer? No. O las mamás, cuando ven a las mamás que tienen un bebé en su panza, ustedes nunca han visto un papá, bueno, panzón sí, ¿verdad? Pero no que tenga un bebé en la panza.
Porque Dios hizo que las mamás fueran, las mujeres fueran las que tuvieran bebés. ¿Y qué es lo que pasa? Es maravilloso porque todo el cuerpo que Dios creó hace que obedezca lo que Dios dice. Los árboles, los animales, toda la creación de Dios le entrega cuentas a Dios de lo que para que Él se le mandó. Dice el versículo 13, no llegamos a la pregunta que les quiero hacer, Y fue la tarde y la mañana del día tercero, ya llevamos 3 días. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Si los años tienen estaciones, ¿es por qué? Porque Dios lo marcó. Si hay día y hay noche, es porque Dios lo mandó. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se duermen en la noche diciendo, ay, ojalá mañana salga el sol? ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? No te escucho. Porque siempre sale. Ustedes no dicen a las 6 de la tarde, ay, ojalá ahorita salga el sol, o a las 9 de la noche no dicen, ahorita que salga el sol para seguir jugando en la calle, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. Pero sale el sol y sale la luna. Sale el día y llega la noche. Día y noche. ¿Por qué? Porque Dios así lo ordenó. Quiero que entiendan todo esto porque esta es la parte de la soberanía de Dios, que es dueño de este planeta, de esta creación, de este universo. Y entonces tenemos sol y tenemos luna, y dice Dios, para separar el día de la noche y para que sirvan de señales para las estaciones, para los días y para los años. Había una vez una persona que vivía en una cárcel, y la única forma que él tenía para medir los días era, se asomaba por la ventana y veía el sol y ponía una rayita en la pared. Ya llegaba la noche y el siguiente día veía el sol y ponía otra rayita. Y esa era la forma en que él llevaba su calendario para saber cuánto tiempo llevaba encerrado. ¿Cómo lo aprendió? Por observación. Versículo 16. E hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Les voy a decir un número que no lo van a entender ustedes porque ningún cerebro lo podría entender. Se acaba de hacer un estudio que si nombráramos las estrellas, es decir, ahí vemos una estrella y esa estrella se llama Mitzi, ¿no? Mitzi, Mía, Jenny, Maya, así como la estoy mencionando. Se hizo un estudio que si mencionáramos todas las estrellas así, sin parar, nos tardaríamos 100 años en nombrarlas todas. Así de impresionante es la creación de Dios. Así de maravilloso. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿No se han puesto a pensar por qué no se cae el sol? ¿O por qué no se cae la luna? ¿O por qué no se caen las estrellas? Porque Dios lo ordenó. ¿Por qué Dios lo ordenó? ¿Por qué, hija? Porque hay gravedad. ¿Y quién? Fíjate, no es la gravedad, hija, pero es bien importante, mira. La gravedad supuestamente se la atribuyen a una persona que fue el que descubrió la gravedad. Pues no, simplemente le puso nombre, porque Dios ya la había creado. En aquel entonces, ¿se acuerdan cuando David le avienta la sonda a Goliat? Pues la piedra iba a caerse un día y se cayó. Dice versículo 18. Versículo 17, lo repito. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar
la tierra. Fue para eso. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Una pregunta. ¿Tienes frío? Una pregunta. Pásame el control, hijo, por favor. Una pregunta. ¿Existe la oscuridad? ¿Seguro? No. Es la ausencia de luz. Es la ausencia de la luz. O sea, ustedes llegan y prenden el foco, ¿y qué pasa con la luz? ¿Desaparece? aparece. Exactamente. Y si apagas la luz, pues tú dices, venga la oscuridad, pero no es así. Claro. La luz. Ahí estaba la oscuridad ya. Lo que no había, lo que es la oscuridad es ausencia de luz. No existe la oscuridad. Y para señalar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. Otra vez Dios acaba una fase de su creación y la ve buena. Y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Ya van 4 días. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve con las aguas, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Vean lo que dice aquí, lo voy a leer otra vez. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Seguramente ya les habían dicho una vez en la escuela esta pregunta: ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? El huevo. A ver, aquí dos dijeron que era el huevo. Un debate. ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? La gallina. ¿Por qué? Porque la gallina pesa. Porque Dios creó a las aves. La próxima vez que les pregunten ¿quién fue el primero, la gallina o el huevo?, le pueden responder: Dios no creó huevos. Creó animales con capacidad de reproducirse y de dar huevos. Eso no se lo responde nadie más que la Biblia. Y fue la tarde y la mañana del día quinto. Ya llevamos 5 días. Luego, tranquilo, hijo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y así fue. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Vio Dios que era bueno, todo lo que Dios ha creado lo ve bueno. Y recuerden que es en un sentido de que lo ve útil, funcional. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mande. Versículo 26 otra vez. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Algo que es muy bonito es que, si se han dado cuenta, todo el tiempo dice, Dios dijo hagas esto y se hizo, Dios hagas esto y se hizo, Dios hagas esto y se hizo. Cuando Dios va a crear al hombre, no sucede eso. Hay una gran diferencia, dice Dios. Entonces dijo Dios, hagamos. Habla en plural, no en singular. ¿Con quién estaba hablando Dios? Jesucristo y el Espíritu. Con Dios Padre y Dios Hijo. Estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Estaba la Santísima Trinidad. Entonces, es increíble porque entonces podemos decir que el hombre es el resultado
de una conversación y una deliberación entre Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Habla semejanza e imagen, no me quisiera profundizar mucho, pero habla en aspectos emocionales, habla de un corazón que siente, que ama, que toma decisiones, que tiene la capacidad de honrar a Dios y de reconocer que hay un Dios creador. Si ustedes se ponen a pensar, ya lo he dicho aquí varias veces con sus papás, cuando ustedes van a la carretera o van a casa de un vecino, nunca van a ver al perro del vecino adorando. No lo van a ver de rodillas y ahí Dios, no. Deja eso ya. ¿Me explico? No van a ver, cuando van en la carretera, van a ver vacas que estén adorando a un Dios. ¿Por qué? Porque los animales no tienen la capacidad de reconocer que hay un Dios supremo, un ser supremo. Eso solamente lo tenemos las personas, los hombres y las mujeres. Las mujeres y los hombres. Ahora, esto es bien importante, dice, conforme a su imagen y semejanza, dice, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer es con una sola intención, que señoree sobre la creación. Es decir, es la obra suprema de Dios. Dios, después de crear todo, se dedica a hacer al hombre, después a la mujer, y es en él donde voltea y pone toda la autoridad para que cuide y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, las bestias y en toda la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo muchas cosas, unas órdenes que les dio, pero eso lo vamos a ver en la clase siguiente para empezar a hacer un resumen breve. Dios va ordenando, hace la creación, separa las aguas y empieza, si se dan cuenta, a separar las aguas, separar la tierra y empieza a llenar la tierra con animales y los mares con peces. Separa los cielos de la tierra y lo llena de estrellas, lo llena del sol y lo llena de luna. Es decir, lo vacío lo llenó, lo desordenado lo ordenó. Entonces, a mí me gustaría que diéramos gracias a Dios, que termináramos con una oración para darle gracias por saber ahora que Él es un Dios creador soberano. Les pido que cierren sus ojos y vamos a orar. Y lo cerramos por reverencia, no por otra cosa. Señor, gracias por tu amor y por tu palabra que es pura, que es santa y que lo único que tú pretendes es que no tengamos dudas de quién eres, de que no tengamos duda alguna de lo que haces y cómo lo haces, porque tú eres soberano. Hoy tenemos este estudio con los niños y con los muchachos con la única intención de que conozcan que tú eres el origen de todo lo que tenemos y de todo lo que somos. Sin ti no existía nada ni nadie hasta que tú decidiste darle un inicio a esta creación. Por Cristo Jesús te damos gracias. Amén.